Hola, buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast de tecnología e informática con Tomás González. En esta ocasión voy a explicar lo que es el gestor de volúmenes lógicos LVM en Linux, ¿vale? En el episodio de hoy vamos a centrarnos exclusivamente en el LVM en Linux. Hablaremos de qué es exactamente el LVM, por qué se desarrolló, qué problema vino a resolver y cómo funciona este sistema de gestión de volúmenes lógicos. Lo haré con un tono claro, directo y ameno para que cualquier entusiasta Linux pueda comprender en profundidad este concepto y su aplicación práctica. Pues bien, comencemos. Marco teórico, ¿qué es LVM y por qué surge? Para empezar, ¿qué es LVM? Las siglas vienen de Logical Volume Manager, que en español significa algo así como gestor de volúmenes lógicos. En esencia, LVM es una capa de software dentro del núcleo de Linux que permite administrar el espacio de almacenamiento de manera mucho más flexible que el particionado tradicional de discos. En lugar de ver nuestros discos duros como bloques estáticos divididos en particiones fijas, LVM nos proporciona una vista de alto nivel de almacenamiento. Podemos agrupar y extraer el espacio de varios discos o particiones físicas y luego distribuirlo en volúmenes lógicos de forma dinámica. Pero antes vamos a ver un poco de historia. LVM en Linux fue desarrollado originalmente en 1998 por el ingeniero alemán Heinz Manusagel. ¿Vale? Disculpa la pronunciación. Inspirado en el sistema similar de Veritas Volume Manager usado en HP UX. En otras palabras, tomó ideas de cómo grandes sistemas Unix manejaban el almacenamiento y las llevó al mundo Linux. ¿Por qué? Porque en los años 90 los administradores del sistema Linux se enfrentaban a las limitaciones de partición tradicional de discos. Imagina tener que predecir al instalar tu sistema cuánto espacio vas a necesitar para cada partición, por ejemplo 20 GB del sistema, 10 GB para, 100 GB para datos, etc. Si te equivocas en la estimación podrías terminar con una partición llenándose al máximo, mientras que en otras sobraría mucho espacio inútil. Era un problema común, quizás tu home se quedaba sin espacio, mientras que OPT o USR tenían gigas libres sin usar. Redistribuir ese espacio era complicado con particiones estáticas. LVM surge para resolver este dilema. La idea central es simple: en lugar de tallar el almacenamiento en piedra desde un principio, hacemos que el disco o varios discos actúen como una gran piscina de espacio de la cual podemos tomar o devolver porciones según las necesitemos. Con LVM podrías asignar todo el disco duro en un único grupo de volúmenes lógicos y luego dentro crear volúmenes lógicos separados para Home, OPT, Bar, etc. Si en algún momento te quedas sin espacio en Home, pero tienes sobra en OPT, puedes reducir el volumen de OPT y transferir ese espacio liberado a Home de forma relativamente sencilla. Adiós al dolor de cabeza de haber calculado mal las particiones. Para verlo de otra forma, la gestión de volúmenes lógicos o LVM rompe la rígida estructura de las particiones tradicionales, tiene varios discos. LVM te permite combinarlos en un único contenedor de espacio. Necesita más almacenamiento. En lugar de crear una partición nueva y separada, simplemente amplías el volumen lógico existente si hay espacio disponible. ¿Te preocupa quedarte corto en una partición específica? Con LVM ese miedo disminuye, pues la asignación del espacio es dinámica y ajustable según las necesidades que vayan surgiendo. De hecho, el VM incluye muchas características avanzadas que uno esperaría de un gestor de volúmenes moderno, desde la capacidad de redimensionar volúmenes al vuelo hasta crear instantáneas o snapshots de datos, e incluso configuraciones tipo RAID por software dentro de volúmenes lógicos, todo pensado para darnos flexibilidad y control sobre el almacenamiento en Linux. Resumiendo ese marco teórico, el VM es un sistema de gestión de almacenamiento lógico que se desarrolló para solventar las limitaciones de las particiones fijas. Fue creado en 1998 por Heinz Manusagel para el núcleo Linux, tomando de inspiración las soluciones empresariales previas. Su propósito fundamental es facilitarnos la vida a los usuarios y administradores. Con el VM podemos reorganizar, redimensionar y administrar los discos duros de manera mucho más ágil que con las herramientas tradicionales. Es decir, un truco bajo la manga de Linux para el manejo de discos que conviene entender, porque una vez que te acostumbras a LVM te preguntas cómo pudiste vivir con particiones estáticas antes. Conceptos clave de LVM son volúmenes físicos, grupo de volúmenes y volumen lógico. Bien, entrando en materia, LVM introduce su propia terminología y conceptos básicos. No te preocupes porque los desglosamos de forma sencilla. Volumen físico, physical volume o PV. Este es el ladrillo básico, un volumen físico o PV.
Normalmente es una partición de disco o un disco completo inicializado para usarse como LVM. En el fondo sigue siendo un almacenamiento físico, pero marcado para que LVM lo gestione. Lo puedes convertir en volumen físico, tanto en un disco entero como una partición concreta del disco, incluso unidad externa USB o arreglos RAID pueden ser volumen físico. Piensas que un PV, como una pieza de Lego grande, es un bloque de espacio real disponible. Grupo de volúmenes, volume group o VG. Aquí viene la magia. Un grupo de volumen es, por así decirlo, la caja pool donde metemos todos estos bloques físicos para administrarlos en conjunto. Si los bloques físicos son piezas de Lego, el grupo de volúmenes es el cubo donde mezclamos todas las piezas. Al crear un grupo de volúmenes combinamos uno o varios bloques físicos en un solo conjunto unificado de almacenamiento. Este grupo actúa como una reserva común de espacio de la cual podremos sacar porciones más adelante. Un detalle importante hasta que no añade el bloque físico al grupo de volúmenes, no puedes usarlo para volúmenes lógicos. Es decir, primero metes disco, particiones físicas en el cubo y entonces el espacio combinado queda listo para repartir. Volumen lógico, lógica al volumen o LV. Finalmente, la reserva del grupo de volúmenes, sacamos los volúmenes lógicos. Los volúmenes lógicos es equivalente a una partición tradicional a ojos del sistema operativo, pero con la ventaja de que es flexible y dinámico. El volumen lógico se representa al sistema como un dispositivo de bloques estándar. Podemos crear sistemas de archivos dentro de un volumen lógico igual que haríamos en una partición normal, con la gran diferencia de que el volumen lógico no tiene por qué residir en un trozo contiguo de un solo disco ni ser inamovible. En nuestro símil, el grupo de volumen es un cubo de piezas de Lego, un volumen lógico sería una estructura de construcción que armas usando piezas del cubo, y si te falta espacio para terminar tu construcción simplemente vas al cubo y agarras más. Incluso podrás añadir otra caja de Lego llena de piezas al cubo principal y voila. Ahora tu construcción puede crecer más usando esas nuevas piezas. Para profundizar un poquito más, ¿cómo logra el VM esta flexibilidad internamente? Lo hace manejando unidades más pequeñas llamadas extents. Un extents físico es una porción de datos de tamaño fijo en cada volumen físico y un extent lógico. En su contraparte, en los volúmenes lógicos. Todo extent dentro de un mismo grupo de volumen tiene el mismo tamaño. Imagínate que el grupo de volúmenes divide el espacio en bloques uniformes. Cuando creas un volumen lógico, en realidad el VM va asignando estos bloques que puedan provenir de uno o varios discos físicos dentro del grupo. Existe una tabla de mapeo que relaciona cada extent lógico de un volumen lógico con un extent físico de algún volumen físico. Gracias a este sistema, tus datos en un volumen lógico podrían estar distribuidos en distintos discos, pero el LVM se encarga de que todo funcione como si fuera un solo volumen continuo. Esta capa de abstracción le permite al LVM mover extend de un disco a otro o reordenarlo sin que tú, como usuario, lo notes. Así que ampliar un volumen lógico puede ser tan simple como añadir más extends libres a ese volumen en lugar de mover particiones enteras en el disco. Sigamos con otros conceptos clave, las instantáneas o snapshot. Otra capacidad poderosa del LVM es la capacidad de crear snapshots o instantáneas, y esto es básicamente una copia congelada en el tiempo de un volumen lógico. Supongamos que antes de hacer un cambio importante en tu sistema, quieres tener una foto exacta de cómo están los datos por si algo sale mal. Con LVM puedes crear un volumen lógico instantáneo que refleja el estado de otro volumen en ese momento preciso. Esta instantánea inicialmente ocupa poco espacio y a partir de ahí va registrando las diferencias. Si más tarde ya no la necesitas, eliminas la instantánea y listo, sin haber interrumpido el servicio en ningún momento. Es como tener una máquina del tiempo para tus datos. Puedes congelar el estado, hacer travesuras y si algo falla, volver al punto inicial. Cabe señalar en la primera versión del VM, las instantáneas eran de solo lectura, mientras que en el VM2 se introdujeron snapshots de lectura-escritura. Esto significa que hoy en día incluso podrían montar la instantánea en modo escritura, probar cosas en ese entorno aislado y luego descartarla.
Por ejemplo, podrías crear una snapshot de tu volumen lógico de Home y probar en ella un nuevo programa o cambios en tus archivos. Si ocurre un desastre durante la prueba, simplemente desmontas y borra instantánea y tu volumen original queda tal y como estaba. Ciencia ficción hecha realidad para administradores precavidos. Rendimiento dinámico, ya lo hemos incluido, pero vale la pena recalcarlo como concepto propio. LVM permite redimensionar los volúmenes lógicos en caliente de manera mucho más sencilla que las particiones normales. Necesita más espacio en un volumen. Si el grupo de volúmenes tiene extend libre, es cuestión de asignarlo al volumen lógico y luego extender el sistema de archivos. Que al final te quedaste corto en el espacio total, añade un nuevo disco al sistema, lo convierte en un volumen físico, lo agregas al grupo de volúmenes existente y obtiene instantáneamente más espacio disponible para repartir. Sin LVM, agregar un disco normalmente implicaría montar ese disco aparte en otro punto de montaje y mover datos manualmente. Con LVM, el nuevo disco puede integrarse al pool existente y sus volúmenes lógicos actuales simplemente ven que ahora el grupo tiene más espacio y pueden crecer en consecuencia. Incluso es posible migrar datos de un disco viejo a otro nuevo en segundo plano. El VM puede mover este de un volumen físico a otro dentro del mismo grupo de volúmenes, mientras el sistema sigue funcionando. Al final puede retirar el disco viejo sin haber apagado nada, porque los datos fueron trasladados al nuevo de forma transparente al usuario. Otras características avanzadas, el VM es muy extensible. Mencionamos que soporta funcionalidades parecidas a RAID. Efectivamente puedes configurar volúmenes lógicos distribuidos o espejos e incluso RAID 5.6 por software usando el VM. También existe el concepto Theme Provisioning en el VM2, donde puedes crear volúmenes delgados que inicialmente no consumen todo el espacio que aparentan. Y se pueden establecer políticas de asignación de extents en los grupos de volúmenes para, por ejemplo, preferir cierto disco hasta llenarlo antes de usar otro, etc. Estas son las finezas que quizás darían para otro episodio por sí solas. Lo importante a nivel conceptual es el VM brinda un nivel de abstracción y un conjunto de herramientas que hacen el manejo de almacenamiento algo mucho más flexible y adaptable a distintas situaciones, desde la PC doméstica hasta servidores con cabinas de disco. Bien, LVM versus particiones tradicionales, comparaciones. Después de tanta teoría, hagamos algunas comparaciones concretas entre el enfoque tradicional y el enfoque LVM para sentar bien las ideas. Flexibilidad de LVM versus rigidez, ¿no? En un esquema de particiones tradicional, una vez definidas las particiones de disco, cambiarlas es engorroso. Imagina que quiere agrandar la partición Home, porque se quedó sin espacio. Tendrías que tener espacio contiguo libre después de Home en el disco para poder extenderla, y si no, tocaría mover particiones adyacentes. Con LVM, la partición Home deja de tener una partición fija y pasa a ser un volumen lógico dentro de un grupo. Para agrandarla, si hay extents libres en el grupo de volumen, simplemente le asigna el volumen lógico de Home, aunque ese espacio libre físicamente esté en otro disco distinto. No importa la posición física contigua, porque el volumen lógico puede estar fragmentado internamente. Así, ampliar o reducir un volumen más fácil y rápido. De hecho, muchas veces se puede hacer en caliente con el sistema corriendo sin necesidad de apagar nada. Otra de las cosas que tenemos del VM es el aprovechamiento del espacio. Si con particiones clásicas era común dejar por si acaso un espacio sin particionar o hacer malabares para no quedarse corto en ninguna partición, pero aún así con el tiempo podría ver que te sobraban 100 GB en D, mientras C está al 99%. En Linux, por ejemplo, var podría crecer inesperadamente llenando la partición, mientras que VSR tiene sitio de sobra. Solución tradicional: o restarás moviendo los tamaños o intentas integrar var en otro disco, etc. Con el VM todo el espacio está en una reserva común. Si var necesita más, le das más del grupo. Si en algún volumen ya no requiere tanto, le quitas. No tienes por qué decidir de antemano al milímetro cuánto le das a cada cosa. Puedes asignar de forma incremental según se necesite. Muchos administradores incluso crean volúmenes lógicos inicialmente más pequeños que lo previsto y dejan espacio sin asignar en el grupo de volúmenes listo para crecer cuando haga falta, y así aprovecha el espacio de forma más óptima. Multiplicidad de discos. En esquemas tradicionales se agrega un nuevo disco a tu equipo. Ese disco tendrá sus propias particiones separadas.
Normalmente lo montas en un punto de montaje separado. Con el NVMe agregar un nuevo disco puede simplemente aumentar el espacio disponible del grupo de volúmenes existente. El grupo de volúmenes existente. Es como si conectaras un nuevo tanque de agua al depósito principal. De repente hay más agua en la misma piscina. Así podrías ampliar, por ejemplo, el volumen lógico de Home para que use también ese nuevo disco. Y para el usuario final seguirá siendo una única unidad lógica, solo que ahora internamente está respaldada por dos discos físicos. Además, el VM permite migrar datos entre discos en vivo. Si tienes un disco viejo de 500 GB y quieres reemplazar por uno de 1 tera, agregas el nuevo al grupo de volúmenes, mueve los datos al viejo, al nuevo, del grupo de volúmenes y luego sacas el viejo sin perder tiempo. Tradicionalmente hubieses tenido que copiar datos manualmente de un disco a otro, actualizar montaje, etcétera, generalmente con tiempo fuera de servicio. El VM hace que esto sea transparente sin que los usuarios lo noten, ¿vale? Snapshot y copia de seguridad. Ya mencionamos la instantánea. En un sistema sin LVM no tienes un método sencillo de congelar el estado de una partición caliente. Con LVM cualquier volumen lógico puede tener snapshots. Esto es genial para hacer backups consistentes. Puedes snapshot, por ejemplo, tu volumen de base de datos y luego respaldar snapshot sin presionar la base de datos activa, o snapshot de /home antes de una operación riesgosa, sabiendo que puedes volver atrás en caso de desastre. Las particiones tradicionales no ofrecen algo similar a nivel de sistema operativo. Tendrías que desmontar y copiar manualmente o confiar en funcionalidades de la aplicación, así que el VM añade un nivel de seguridad y comodidad para administradores cuidadosos. Organización y nombres navegables. Con particiones tradicionales, el nombre de tu dispositivo está ligado al hardware. Con el VM puedes asignar nombres lógicos a tus volúmenes que tengan sentido. Por ejemplo, volume groups, datos, bueno, puede asignar, por ejemplo, datos, backup, sistema, etcétera. Esto es lo que hace que sea más fácil de identificar para cada volumen sin preocuparte de que el disco físico está. En otras palabras, el VM te permite gestionar el almacenamiento pensando en términos lógicos y no en términos físicos. Un administrador puede crear volúmenes llamados ventas o desarrollo en lugar de lidiar con identificadores de disco, lo cual resulta mucho más intuitivo en entornos con mucho más volumen. En resumen, la comparación es clara. Las particiones tradicionales son estáticas y limitadas, mientras que el VM aporta flexibilidad y poder de maniobra. Esto significa que el VM siempre tiene la elección obligada, pero entender su ventaja, vamos, no es que el VM sea una elección obligatoria, pero entender su ventaja ayuda a saber cuándo vale la pena usarlo o no. Si alguna vez te has sufrido por redimensionar discos o te has quedado sin espacio en la partición equivocada, el VM aparece como un salvavidas tecnológico. Pues bien, vamos a ver las tres ideas clave, ¿vale? Esto es un resumen. La primera idea clave: LVM proporciona flexibilidad y abstracción, ya que el LVM introduce una capa de abstracción sobre el almacenamiento físico, agrupando discos y particiones en pools, de donde crea volúmenes lógicos a demanda. Esta flexibilidad significa que ya no estás encadenado a los límites de una partición fija. Puedes adaptar el tamaño y la distribución del almacenamiento conforme cambian tus necesidades. Otra de las cosas, la segunda característica es gestión dinámica del espacio. Con el VM, olvídate de reinstalar por problemas de espacio mal calculado, puedes redimensionar volúmenes lógicos sobre la marcha. Además, puedes agregar nuevos discos al sistema y sumar espacio al pool existente sin interrumpir el servicio. Y características avanzadas. El VM no solo trata de redimensionar, también ofrece herramientas avanzadas que mejoran la seguridad y rendimiento de la gestión de datos como snapshot, write, etcétera, ¿vale? Las instantáneas permiten hacer backups o pruebas en un entorno seguro, congelando el estado de volumen en segundos. Asimismo, el VM puede implementar espejos y arreglos tipo write en los volúmenes lógicos, ofreciendo redundancia o mejora de seguridad a nivel, mejoras de velocidad a nivel de software. En definitiva, el VM, más que particiones lógicas, es un ecosistema completo para administrar almacenamiento de forma profesional, incluso en un PC profesional. Estas prestaciones pueden salvarte pérdida de datos o tiempo muertos innecesarios. Pues nada, voy dejando aquí el vídeo de hoy, el podcast de hoy. Quiero hacer un par de vídeos sobre el VM, pero bueno, solo lo haré, no sé si lo haré hoy o el próximo
o la próxima semana, el martes o el miércoles. Bueno, ya veré lo que hago. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto. Chao.